Determinación del procedimiento. Digamos, la ley 27348 tiene un aspecto jurídico que no es demasiado, yo no lo quiero complicar. ¿Para qué le voy a decir cómo es el recurso? El efecto del recurso, ¿qué tipo de recurso? De apelación. Si ustedes, eso no hace la función de ustedes. ¿Para qué les voy a complicar? Les voy a llenar la cabeza con eso, no tiene sentido. Vayamos a temas que sí tienen que ver con ustedes. Ustedes saben que el sistema de la 24.557, el artículo 6, establece un sistema prácticamente cerrado. Apartado 2, se consideran enfermedades profesionales aquellas incluidas en el listado elaborado y revisado por el PEN, Poder Ejecutivo. Bueno, esto como primera conclusión es decir que es un poco autoritario, ¿no? Es decir que se consideran enfermedades profesionales solo la que diga el gobierno. Parece bastante autoritario porque aparte no es lo que dice la OIT, ya lo vamos a ver. El apartado 2b, las determinadas por las comisiones médicas por causa directa o inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de factores atribuidos al trabajador o ajenos al trabajo. Trámite ante las comisiones médicas y la pregunta es, ¿y en la justicia? Porque, por ejemplo, ¿qué ocurría cuando hay una enfermedad que no está en el listado, pero que tiene un nexo con el trabajo? La RT, ¿qué dice? Ah, no, es enfermedad no listada. Entonces va el trabajador a la justicia. Y lo que nosotros hemos dicho es, a ver, si una comisión médica tiene la facultad de decir que esa enfermedad, que es no listada, es una enfermedad del trabajo, ¿cómo no va a tener un juez la facultad de decir que también esa es una enfermedad laboral cuando ha existido derecho de defensa de las dos partes, fundamentalmente la RT y de la empresa que es a la que se le reclama, ha existido bilateralidad, ha existido una pericia médica? Bueno, esa es la pregunta. Por supuesto, las RT siempre decían que no teníamos facultades, que eso no está, que no está en el listado y que no se cumplió el procedimiento de el apartado 2b. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Que pase por el Comité Consultivo Permanente, artículo 40, apartado 3. Que le da al Comité Consultivo una función, como la palabra bien lo dice, consultiva, no es ejecutiva, en el listado, en la tabla de evaluación, el baremo, y en el alcance de las prestaciones en especie. Que ese es un tema que muchas veces es litigioso también, el alcance de las prestaciones en especie. Es decir, también aquí hay un embudo, porque el comité puede decir tal cosa, pero en definitiva aprueba el listado, es una resolución de la superintendencia. Cuando se habla del Poder Ejecutivo, estamos hablando de la superintendencia como órgano del Ministerio de Trabajo. Hoy, bueno, hoy no se sabe de quién depende la superintendencia, porque ya Ministerio de Trabajo no hay, Secretaría de Trabajo no hay, no sé, quedó ahí medio boyando. Supongo yo que depende del Ministerio de Producción y Trabajo. Sería la lógica, digamos, ¿no? Bueno, vamos al listado. Decreto 658, aprobado por el Comité Consultivo Permanente, artículo 40, y después, obviamente, sancionado el decreto. Los antecedentes de esta norma son, de este listado se tomó la Organización Panamericana de la Salud, el listado de la OIT, repertorio de recomendaciones prácticas sobre el registro y la notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 1994, de la OIT, y el listado utilizado en sistemas de reparación de Chile, Colombia y Francia. Eso es lo que dice el propio decreto.
Y acá hay una ampliación, que me parece que era bastante lógica, que es las actividades laborales que pueden generar exposición. Y acá les voy a hacer yo una pregunta a ustedes, porque este decreto 49 incluye las hernias inguinales directas y mixtas. Excluye las indirectas. Doctor, me ayuda usted allá, Castro. Tareas con carga física, dinámica o estática, con aumento de la presión intraabdominal, al levantar, trasladar, mover o empujar objetos pesados. Hernias crurales, valores límites de las tareas habituales en relación al peso y tiempo de ejecución de la jornada laboral. Claro, ¿qué quiere decir esto? Esta resolución 295 es muy importante. Es importante para los ingenieros, pero es importante también para el médico, porque el médico cuando hace la pregunta, la anamnesis, digamos, cuando hace la pregunta al paciente, me parece interesante tener en cuenta esta resolución 295, porque le puede preguntar, bueno, ¿y usted cómo hacía? ¿Qué tareas hacía? Y la verdad es que el médico ahí se convierte en un testigo calificado, porque y a su vez el trabajador está como haciendo una confesión. Digo, sí, yo levantaba bultos, ¿cuánto? ¿De qué altura? Y los trasladaba, ¿y cuántos metros? Y bueno, y después también depende de la antigüedad. Es decir, no es lo mismo una persona que entra hoy y mañana tiene un tirón y sale reclamando que una persona que trabajó 15 años, 10 años u 8 años en la misma actividad. Es muy distinto. Ahora, ahí es responsabilidad del abogado. Hay una, sí. Por eso el punto este del examen preocupacional que dice que no tiene ninguna hernia, está avalando que... Lógico. Y que el que está en 15 años de trabajo en los periódicos que no hacen la hernia. Claro. Entonces, si no hay periódico que demuestre que no... Pero es fundamental que el perito, ustedes que van a ser peritos seguramente, inscríbanse porque los juicios de accidentes de trabajo no son de poco monto. Son juicios que promedio andan en cerca del $1.000.000 ya. Y 7% no es poca plata. Está bien, no se cobran rápido, pero todos tienen un abogado amigo que le dan un poder. Y ustedes, bueno, siguen con la medicina y el abogado que cobre, le tendrán que pagar algo al abogado, y bueno, en definitiva. La invocación de incapacidades preexistente al inicio del vínculo laboral deberá acreditarse mediante el examen preocupacional. Ahora, es muy importante que el médico en el informe diga claramente, primero pida documentación. Eso puede estar informado en la pericia contable. La pericia contable puede decir, bueno, acá del legajo surge que le hicieron examen preocupacional y dio apto médico. O no le hicieron. Si no le hicieron, ya hay una presunción, nosotros le llamamos, disculpe los latinazgos, pero como nosotros estudiamos mucho derecho romano, iuris tantum, salvo prueba en contrario. Pero ahí prácticamente no sería iuris tantum, sería una iure de iure, es decir, de pleno derecho. Si no se hizo el examen preocupacional, prácticamente marche preso. Y si no se hicieron los exámenes periódicos, ni hablar, ¿no? Ahí lo que puede haber es un debate jurídico. Si no se hace el examen periódico, ¿la responsabilidad de la ART es civil? ¿Es meramente dentro del sistema o es civil? Y ahí hay que entrar a valorarla teniendo en cuenta otros aspectos de la circunstancia de la causa y qué nexo adecuado de causalidad tiene la lesión con el hecho que no se hayan realizado los exámenes periódicos. Yo tuve un caso hace pocos días donde también una trabajadora de mucha antigüedad no tenía ni examen preocupacional ni examen periódico. Entonces, ¿qué decía la ART? Bueno, sí, está bien, yo le pago porque en realidad decía, si le hubiera hecho los exámenes periódicos, ¿hubiera evitado esto? Y sí, podría haber evitado o podría haber disminuido la incapacidad. Pero
podría haber disminuido, la incapacidad no hubiera sido tan grave. Y ahí el papel fundamental del médico del trabajo en la empresa. Porque si el médico del trabajo en la empresa sigue conociendo que no se hicieron los periódicos de salud, está obligado a decirle al empleador que solicite los periódicos de salud. A la RT. Responsabilidad. Y Claro. responsabilidad de praxis médica, el médico laboral, y en la cual también puede ser, digamos, no sé si imputado. Sí. Porque tiene una falta de control. Normalmente, Ya ha habido casos. sí, eso podría ser, porque ese es otro tema que tendríamos que ver, porque claro, imagínense, si el trabajador acepta un sistema administrativo para cobrar rápido, ¿qué trabajador va a hacer una denuncia penal contra la RT por no hacer un examen periódico? Pues está previsto, hay responsabilidades penales y faltas graves. Lo que pasa es que eso lo tendría que hacer el sindicato. Esas son obligaciones del sindicato, no le podés obligar al trabajador o a la trabajadora que haga una denuncia penal porque no trabaja nunca más en ningún lado, esa es la realidad. Pero el sindicato tiene que tener un departamento, sí, ya te doy, de seguridad y salud y estar especializado y formar cuadros en ese aspecto. Muchas veces los exámenes periódicos terminan siendo una mentira, porque en realidad no son evaluados como corresponde el paciente, el trabajador. Es una formalidad, decís. Sí, porque cuando vos evaluás como médico de trabajo cada uno de esos exámenes, están todos normales, no hay ningún hallazgo de nada. Por lo menos en mi experiencia, es lo que me ha pasado en varias empresas en las que he trabajado. Y también he visto cómo hacen los exámenes periódicos y son un número que pasan. Y ellos las RT tienen que cumplir con eso, con un número diario para poder cumplir con la ley que a ellos Claro. la parte que le toca, digamos. Claro. Pero objetivablemente el examen periódico termina siendo una cuestión que los salvaguarda a ellos de cumplir con lo que le corresponde, pero a la hora de detectar No se hace, algo, no se hace responsablemente. por lo menos en mi experiencia. Quería preguntarles qué valor le dan al relevamiento anual del riesgo laboral. ¿Cómo? Al relevamiento anual del riesgo de agentes de riesgo. No te escuché. Relevamiento anual de agentes de riesgo. Ah, ¿Qué valor le da? Porque esa es obligación del empleado, no del médico. Esa es la obligación del empleado. claro. Y si él no lo presenta, le desliga la red de la obligación de hacer el examen periódico. Se traslada la responsabilidad al empleador. Claro. Corresponsable porque tiene que haber tiene que haber una verosimilitud, eso sí es obligación de la RT. Pero ¿qué valor le da el juez? Si está No, eso depende cómo se planteen los hechos. Normalmente esa cuestión no se plantea en los juicios. No se plantea. Y porque lo que pasa es que ahí está la base de la prevención. Si el empleador no identifica y declara el agente de riesgo según dice el contrato con la RT, entonces no hay prevención. Claro. Yo creo que ahí lo que dice la Corte... Es el contrato, la 463. El tema es así. La RT en su defensa dice que la obligación de prevenir eficazmente los riesgos del trabajo es una obligación de resultado del empleador. Y que ellos lo único que están ahí es para asesorar y no es obligación. Bueno, la Corte ha dicho en 2 o 3 fallos muy importantes, uno de ellos Torrillo, que la RT tiene una corresponsabilidad. Es corresponsable porque la RT es el tercer sujeto del sistema. Tercer sujeto del sistema. Empleador, trabajador y ART. Entonces, tiene obligaciones claras, el artículo 4, artículo 31 de la Ley de Riesgo del Trabajo, en materia de prevención. Chico. Yo quería decir que la resolución 710 establece la obligación de la RT del examen médico periódico. Claro, y esta también. Esta la, claro. Y la gerencia de prevención de la superintendencia tiene, o sea, la gerencia de prevención tiene
un departamento de inspección y tiene un departamento de médico. Y el departamento médico tiene los inspectores que examinan los exámenes médicos periódicos. Y, por bueno, que digo que yo era gerente de prevención, se sancionaba a la RT que no tenía, o sea, examinábamos los periódicos y si no tenían los periódicos o estaban mal hechos los periódicos, se multaba a la RT, se hacía un dictamen acusatorio que inmediatamente disparaba una multa. No sé ahora cómo quedará, pero eso está en la estructura de la superintendencia, el control sobre la ART para que cumpla con los exámenes de... Sí, lo que ocurre que los abogados, por lo general, salvo muy pocas excepciones, no conocen las resoluciones de la SRT. Bueno, es que son muchas, son muchas. Nosotros, mire, el juez corre siempre de atrás, porque nosotros intervenimos en un hecho que ocurrió a lo mejor hace 5 años, con otro régimen jurídico, cuando vamos a ver hay otro, gente, bueno. Pero el abogado tiene la obligación, cuando plantea el litigio, de traer todas estas cosas, traerle al juez todas estas cosas, y traer legajo, mirarlo, ver bien, precisar. No, por lo general, ¿qué hace? Y se violó el deber de seguridad. No cumplió eficazmente el deber de prevención. No, pará, no es tan sencillo. Decime qué es lo que no hizo concretamente, porque después te contesta la demanda de la RT y te plantea 30 constancias de visita, las visitas. Ahora, esas visitas, hay muchos jueces que no tienen experiencia como abogado y dicen, hizo las visitas. No, hay que mirarlas. El que tiene alguna experiencia de abogado previa, yo tengo unos cuantos años de abogado, miro mucho, porque a veces las visitas no son al establecimiento donde trabajaba el actor o a la obra donde trabajaba el actor, o inclusive son posteriores al hecho, las visitas. Entonces yo digo, no, sí, mire, muy lindo, usted hizo tantas visitas, pero después que ocurrió el accidente. O fue a la otra obra o fue al otro establecimiento. No me venga a mí con eso. No sirve. Como también a veces, hay pocas, pero hay 2 o 3 RT que más o menos han afinado la puntería en el último tiempo. Entonces, van, califican el establecimiento, que es un poco lo que decís vos, te hacen las visitas, hacen las observaciones, hacen las sugerencias, le denuncian a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Y cómo haces para condenarlo civilmente? Ya se complica. Y si vos, abogado, no me dijiste nada de eso, estás quedando en offside. Porque lo que sí, nosotros los condenamos a pagar, si tiene incapacidad, a pagar las prestaciones del sistema. Pero no se puede condenar civilmente si no hay nexo adecuado de causalidad, que es lo que vamos a ver ahora después, con las acciones civiles. Bueno, lo que yo le quería preguntar es lo siguiente. El convenio 155 habla de la OIT que son indemnizables todas las enfermedades, no solo los accidentes, sino todas las enfermedades que tengan o que sean motivadas por el trabajo. Entonces yo me pregunto, una hernia indirecta, que no sé médicamente la diferencia entre directa o indirecta, pero una hernia indirecta puede ser producida por un esfuerzo, puede ser producida por el trabajo. Si es producida por el trabajo, para mí hay una norma supralegal, que es el convenio de la OIT, y tiene que ser indemnizada, por más que esté este decreto. No son indemnizadas las hernias, salvo que quede una cicatriz viciosa muy severa. Bueno, no, pero... No, ahora después de 14 sí, estas. 0%, doctor. ¿Cuál? Las hernias reparadas. Las indirectas. No, las directas. Hernias inguinales. Ah, la reparada. Ah, sí. Pero ¿y si hay incapacidad?
Sin embargo, nosotros hemos tenido peritos que nos han dicho que... Comisión médica. Entonces, ¿para qué está esto? Me pregunto, si son... Y las lumbares y las varices. En 2014 tenía que salir sí o sí esto. Hernias y varices. Hernias, varices y Claro. La RT lo opera y lo rotilla quinte. Entonces, ¿cuál es el problema? Se le hizo porque falló la prevención, pero después la RT lo opera y lo deja 0 kilómetros. Vamos a poner. ¿Eh? Es una perforación de córnea. La RT lo opera. ¿Qué es la contingencia de agudeza visual? ¿Quién le va a reparar? ¿Quién le va a pagar? Sí, quedó perfecto. Le hizo Claro. toda la cirugía necesaria hasta que quedó. Bueno, pero el médico eso tiene que informarle al juez. Obviamente, esos son el Bueno. Bueno, acá hay otra resolución que es nueva, no sé si la conocen esta. Protocolo de estudios obligatorios mínimos para la valoración del daño corporal y para la determinación de la incapacidad. Dice cosas muy obvias para ustedes, ¿no? Pero bueno. Reseña de la historia clínica de la contingencia. Me imagino que para ustedes esto es como ABC, digamos. Reseña historia clínica de la contingencia, interrogatorio, examen físico al área afectada, los resultados, estudios de laboratorio, diagnóstico por imágenes, técnicas utilizadas, protocolo quirúrgico, radiografía, biopsia, estudios según patología, evaluación del daño psíquico en enfermedades psiquiátricas. Los test, eso es obvio, ¿no? Los test básicos, Bender, Rochard, HTP y persona bajo la lluvia. Y los requisitos del informe del psicodiagnóstico. Es fundamental que el perito médico, para dar la incapacidad psicológica, acuda al auxilio de un licenciado en psicología o licenciada en psicología y que se respete este protocolo. Porque si no, evidentemente, el informe médico estaría rengo. Es decir, no podría un médico decir hay incapacidad psicológica si no tiene un psicodiagnóstico. ¿Por qué? Porque, digamos, el manual de psiquiatría americano establece una generalidad, una universalidad, y el test de Rochard o el informe psicológico es una individualidad. El otro es una universalidad, y esta es una individualidad del sujeto, entonces, de la circunstancia del sujeto. Entonces, es fundamental que esté bien ese informe, si no, ahora vamos a ver que hay un debate sobre ese tema. Bueno, salimos del listado de enfermedades y vamos a la tabla de evaluación de incapacidades. Los antecedentes de la tabla de evaluación de incapacidades, la tabla de evaluación de incapacidades de accidentes del trabajo se basó en la tabla del ANSES del 94, en la tabla de la Organización Panamericana de Salud de 1995, la norma para evaluación y cuantificación del grado de invalidez del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Baremo 1994. Que este baremo, digamos, jubilatorio, yo diría que tiene algunos aspectos que es más completo que el baremo de accidente de trabajo, porque incluye la edad respecto, la alfabetización del trabajador, digamos, la posibilidad de reinserción concreta que va a tener. Claro. Son los factores, claro, son los tres factores compensatorios del profesional. Claro, es superior. El cultural de la escolaridad y fundamentalmente el estado en que el médico examinador ve al paciente. Claro. Eso también se pone. Y bueno, eso sería muy importante. Lo que pasa es que ahora la ley
la nueva ley, la 27348, prácticamente lo ha dejado como un axioma a este decreto 659, como algo que es palabra santa. Y no te podés salir de ahí. Y eso es un problema bastante serio para quien reclama, porque miren, yo hace 2 días vengo de Chubut, fui jurado de una elección de jueces, y precisamente le preguntaba a uno de los aspirantes cómo utilizaría él, si fuera juez, el baremo. Y la verdad es una pregunta, parece fácil, pero alguien que no está iniciado en este tema, no es una pregunta tan sencilla, porque el tema está en que el juez, ahí también depende del planteo. Si el abogado, si es una acción civil, no hay problema, se aplica cualquier baremo, pero el abogado me tiene que decir por qué este baremo no es apto para ese caso. Y por ejemplo podría decir, no, porque no me aplicó este aspecto del baremo previsional. O me podría decir, el de Castex Silva, digamos el listado que tiene, la evaluación que tiene de los daños psíquicos del Castex Silva es mejor que el baremo del 659. Pero me lo tiene que decir, porque yo no lo puedo decir de oficio eso. O me puede decir, es inconstitucional porque me está desprotegiendo ese baremo. Me está desprotegiendo porque en realidad yo no es que no tengo ninguna incapacidad psicológica. Y fíjense que el primer escalón del baremo 659 no da ninguna incapacidad en materia, 0. Y a lo mejor tiene un 3, a lo mejor tiene un 5. Pero para eso hay que hacer el comparativo. Bueno, por supuesto, ahí hizo agua, ¿no?, el candidato. Bueno, ahí tienen los índices del baremo, ¿no? Esto, calculo que todos ustedes lo tienen presente. Piel, osteoarticular, cabeza y rostro, ojo, así está agrupado. Garganta, nariz y oído, los sistemas, respiratorio, cardiovascular, digestivo, pared abdominal, nefrourológico, hematopoyético, neurología y psiquiatría. Esos son los distintos ítems que tiene la tabla de evaluación de incapacidades. Bueno, ahora vamos a ver los aspectos centrales de cómo funciona esto. La incapacidad laboral, tanto de las enfermedades como de los accidentes de trabajo, se mide en porcentaje de la capacidad funcional. La capacidad funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es la misma una incapacidad funcional para un trabajo que para otro. Y ya va a ver, yo les traje un caso a ustedes para que lo evalúen. Porque una lesión para una persona puede ser más grave que para otra, dependiendo de la función. Por eso la incapacidad es funcional. Es funcional. Se deben asentar las limitaciones anátomo-funcionales en el examen de ingreso, lo que estábamos diciendo, obviamente. 100% de capacidad restante o 80 o 70, se debe anotar. Siniestro sucesivo sobre el total de la capacidad restante, ¿sí? Es decir, si tengo un siniestro, me dan el 10, el próximo será sobre el 90, y si me dan el 10, el próximo será el 80, y si me dan el 20, el próximo será sobre el 60, y así se va calculando. El daño psíquico suma al físico de un mismo suceso. Ojo, porque los médicos se equivocan. Los médicos no, los peritos. Perdón. Los peritos muchas veces, ¿qué dicen? 30% de incapacidad, ¿no? Entonces le calculan el psíquico sobre el 70. Eso va cuando son dos sucesos distintos. Si es el mismo suceso, no se calcula así, sino que se suma la incapacidad del daño psíquico a la incapacidad del físico. ¿Sí?
En el caso del gran siniestrado, producto de un único accidente, también se aplica el criterio de la capacidad restante, utilizando aquella de mayor magnitud para comenzar con la evaluación y continuando de mayor a menor, con el resto de las incapacidades medibles, hasta 65%. La ley establece, el decreto este establece eso del 65%. Sin embargo, cuando se suma aritméticamente en el mismo suceso, el daño psicológico se hace sobre capacidad restante del daño físico. Vale decir, si ¿En el mismo suceso? No, no. No, no es así. No, doctor, no. No, no. Eso es cuando hay dos sucesos distintos. Bueno, eso no lo... aclaremos, dijo el vasco. Y le echaba agua a la leche. No. Yo le digo cómo se interpreta por la jurisprudencia este baremo. Usted léalo así. Usted lo lee así, yo le digo cómo esto dice el baremo y cómo lo interpretamos nosotros. Ahora vamos a ver cómo se utilizan los factores de ponderación. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces, el otro día nosotros teníamos un caso 48% de incapacidad física más 20% de psicológica. 68%. Se saca la liquidación, el juez de primera instancia le da 900 y pico mil pesos. Entonces viene el RT y dice, no, limitación al 65%. Tiene razón. Claro, no puede pasar. Salvo que se plantee con fundamento una inconstitucionalidad. Que me diga, no, ¿por qué 65%? ¿Dónde está explicado? ¿Cuál es el fundamento de ese límite? Entonces tuvimos que bajarle. Del 68 al 65 quedó en, no sé, 100 mil pesos menos. Fíjense la importancia de la buena argumentación y la buena fundamentación de los reclamos. Ocurre que la 26773 de 2012 establece la obligatoriedad del baremo y del listado. Con lo cual, si el reclamo es por dentro del sistema, hay que plantear la inaplicabilidad del baremo por resultado violatorio del 14 bis de la Constitución. Es decir, si a mí el baremo me perjudica manifiestamente, tengo que plantearlo en el juicio con argumentos suficientes y le tengo que pedir al perito, doctor, hágame en los puntos de pericia claramente, no eso que son todos iguales y que los copian todos, copia y pega y ponen para todos los casos los mismos puntos de pericia. No son juicios que estamos tratando con salud de las personas. Hable con la persona, hable con el médico personal, redacte una planilla de puntos de pericia que sea acorde a ese caso concreto, porque cada reclamo es un mundo. No hay uno igual a otro. No es así. No es una jubilación que lo podría sacar un robot, las jubilaciones. La jubilación ordinaria, ¿no? Y no tener 300.000 casos como tenemos parados en este momento. Pero me tendría que decir, señor perito, sáqueme la incapacidad por el baremo del 659 y sáqueme por el baremo de Filippi Novoa. Hágame la diferencia. Analice la lesión que tiene de acuerdo a uno u otro baremo y qué incapacidad me da de acuerdo a uno u otro baremo. Muchas veces el perito se pierde y te da la incapacidad en una acción sistémica, te da la incapacidad de, por ejemplo, de Filippi Novoa o el test de la provincia, el baremo de la provincia de Buenos Aires o el test de civil de Núñez no sé cuánto. Viene la ART, está entrenada, señor juez, esto está mal, porque por ese baremo
corresponde el 15%, pero por el baremo de la ley corresponde el 10%. Entonces el perito se equivocó y usted aplicó, el juez de primera instancia aplicó lo que le dijo el perito, pero está mal. Lo que corresponde es que usted repractique la liquidación de acuerdo a la incapacidad por el baremo. ¿Y qué le puedo decir yo si el abogado no me planteó que ese baremo lo había pedido él porque el otro lo desprotegía? Tengo que decirle, tiene razón. Y le tengo que rebajar la indemnización. Porque el perito tiene que saber qué acción está trabajando. Si está trabajando en la acción civil de reparación integral, donde no hay límite, pero esto es como el cuento Caperucita Roja. La acción sistémica es el camino corto y fácil. La acción civil es el camino largo y difícil. Entonces, en el camino largo y difícil vos tenés un premio mayor. En el camino corto y fácil tenés un premio menor. Si vas por el camino largo y difícil, tenés que decirle expresamente al juez, señor juez, este caso no me lo juzgue por el baremo de la ley, porque yo estoy en una acción civil, aplíqueme otro baremo. Y hay que estudiar todos los baremos. Hay que ir a un médico, para eso va a haber muchos médicos también, lo que hace Cohen, va a haber muchos médicos del trabajo y decir, bueno, yo, abogado, con el trabajador, me voy y le digo, hágame un informe, que se gaste unos pesos el abogado, hágame, o que le diga al médico, bueno, no sé, algún porcentaje, ¿no? Hay formas, pero lo que corresponde es eso. Norberto Centeno te presentaba una pericia privada con las demandas. O sea, no un informe, un certificado médico, una pericia privada de un especialista. Yo me presento acá en Rosario una pericia con la firma del doctor Cohen. A ver, ¿qué perito me va a decir? Ya entro ganando 1-2-0. Porque está estudiado el caso y hay una pericia privada. Pero bueno, se trabaja con tanta rapidez. Los abogados copian y pegan 40 páginas de jurisprudencia, los jueces conocemos todos los fallos. Yo lo que no conozco es lo que pasa con la persona. No sé qué le pasó, yo no estuve ahí. No sé qué accidente tuvo, no presencié. Entonces, represénteme el hecho, represéntemelo para que yo pueda juzgar. No me diga el fallo tal, si yo me meto en internet y el fallo, en todo caso, me lo cita. No, dígame bien cómo fue el hecho, si fue la enfermedad, durante cuánto tiempo, qué esfuerzos hizo, la prueba y la pericia. Entonces es indestructible ese reclamo. Es indestructible. Hoy tenía un reclamo de un abogado que hasta pegó el nombre equivocado. No. En la caricia adelante estaba el nombre del que reclamaba, pero en el cuerpo estaba el nombre del otro trabajador que pegaba la misma. Es que ¿sabe qué pasa? Que se trabaja tan apurado y al trabajar apurado se trabaja mal y se cobra menos. Porque una demanda que está bien planteada es una garantía de éxito y una garantía de cobro de honorarios para todos los que trabajan ahí, para los médicos, para el contador, para el abogado, y una sentencia más justa. Porque el juez a oscuras hace macana. El juez ciego, eso es la justicia con la venda, es mentira. El juez tiene que ver, que eso es una barbaridad. El juez tiene que estar con los ojos bien abiertos, no con la venda. Yo tengo que ver todo lo que pasó para poder juzgar. Bueno, esto es un fallo de la Corte, de una sala, respecto a que los baremos, pero esto es para la acción civil, no se equivoquen, no constituye una regla rígida. No constituye una regla rígida que deba aplicarse mediante simple operación aritmética, sino solo una guía para estimar la disminución que ocasiona un cierto padecimiento en cada caso particular. En realidad esto se aplicaba cuando no estaba la 26773, también a la acción sistémica. O sea, los jueces teníamos libertad de baremo,
Pero cuando se aplica la ley 26773 y está el artículo 9, en la acción sistémica de la prestación dineraria por especie dineraria, estamos obligados a aplicar el baremo, salvo que haya un cuestionamiento constitucional. Pero esta jurisprudencia ahora, fíjense que esa jurisprudencia es vieja, 25 del 10 del 11, es un año antes de la ley, se aplicaba tanto a los juicios civiles como a los por adentro del sistema. Ahora solo queda para, esa jurisprudencia queda para los acciones civiles. Factores de ponderación, esto vamos rápido, más o menos lo conocen. El grado de incapacidad laboral permanente se determina por la comisión médica en base a la tabla de evaluación de incapacidades ponderando edad del trabajador, tipo de actividad, con el grado de dificultad, sin dificultad, con dificultad leve, intermedia o alta para realizar sus tareas habituales. Posibilidades de reubicación laboral, mayor si no amerita recalificación o menor si amerita. Es decir, si un trabajador no amerita recalificación, no tiene porcentaje de agravamiento que se pueda ponderar por esto. En cambio, el caso que hoy hablábamos, si es una persona que pierde un miembro superior, y bueno, amerita recalificación, porque tiene que cambiar de actividad, porque ya no tiene los dos brazos. Y ahí, entonces, el porcentaje es superior. El procedimiento. Se multiplican los factores. En esto hay que ser... Yo creo que la mayoría de los médicos y los peritos ya lo conocen esto, pero hay muchos que todavía se pierden con el cálculo. Hay muchos que se pierden, porque fíjense, se multiplican los factores por el porcentaje de incapacidad laboral y luego se suma. Y luego se suma. Es decir, si yo tengo un caso con 20% de incapacidad, cada factor de ponderación, el porcentaje que le asigne, lo multiplico por el porcentaje de incapacidad. Obtenido el resultado, lo sumo al porcentaje de incapacidad física y psicológica. Fíjense, dificultades para la realización de las tareas habituales. Rango del valor factor, ninguna, leve, intermedia, alta, de 0 a 20%. Eso hay que ver cómo está el caso. Es decir, en el ejemplo que les di, 20% de incapacidad, este factor, si le doy el 10, sería el 2%. ¿Sí? Bueno, eso depende del caso, claro. Eso lo determina, en el caso de la función, lo determina el médico examinador. Claro. Y lo determina él. Claro. En la comisión médica. Claro. Dice, no amerita el 5% porque es leve. Como tiene los rangos de leve a grave, que es del 0 al 20% del porcentaje de incapacidad, pone leve 5%. Multiplica 5 por 2, 10, es 1% de incapacidad que se le suma a la física. Claro. No, pero hay algunos que dicen, por ejemplo, rango del valor, acá dificultades para realización de tareas habituales, 5%. Tiene 20%, 25%. Bueno, pero se comete ese error. Se comete ese error. Posibilidades de reubicación laboral, amerita recalificación del 0 al 10. Acá es menor el espacio. Factor edad, esto es más todavía subjetivo. Porque fíjense, menos de 21 años, del 0 al 4. De 21 a 30 años, 0 a 3. Y más de 31, 0 a 2. Es decir, aparentemente acá el trabajador de más edad tiene menos, se le asigna menos. Más cerca del proceso de jubilación. Claro, claro. Sí, sí, sí. Normalmente se da 0,5, Eso se da, claro. en forma directa. Bueno, acá les dejo un caso práctico para mañana, en todo caso, para que ustedes lo resuelvan.
Trabajador de pesca marítima con traumatismo de rodilla, intervención quirúrgica con dificultades pedestres. Porcentaje de incapacidad física, 25%, psicológica, 5%, total, 30%. Y acá hay que ver la actividad, los factores de ponderación. Y fórmula de Baltasar, que ese es un temita que algunos lo aplican matemáticamente y nosotros no lo aplicamos así. Cuando es el mismo hecho, a la fórmula de Baltasar no la aplicamos. Baltasar era un médico francés que ideó una fórmula para establecer el porcentaje de capacidad restante. Pero eso es válido cuando hay varios hechos, factores sucesivos, hechos sucesivos. Así, esa es la jurisprudencia. ¿No? Bueno, esto del control de constitucionalidad, lo que les decía hoy, porque fíjense en lo que dice el artículo 9 que hablábamos hoy. Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al listado de enfermedades profesionales, decreto 658, y a la tabla de evaluación de incapacidades, o los que los sustituyan en el futuro. En principio, estamos obligados, nosotros en principio lo aplicamos. Hay una duda, que es con las cicatrices. Acá el doctor me dice que sí, me miran. Con las cicatrices... Las cicatrices producidas en el accidente, producto del accidente, se van a valorar y a ponderar. Las visibles. No solamente eso, sino que porque las cicatrices en abdomen que no se ven, porque uno lleva ropa, pueden ser no visibles. Sin embargo, cuando uno está en el verano, se saca la ropa y va a la playa, se la va a ver la cicatriz. ¿Cuáles son las que se consideran que son las producidas en el hecho del accidente? Las que son producidas por una cirugía para salvarle la vida o sacarle el vaso, por ejemplo, no se consideran. Claro. Y en la laboral, directamente las... Usted dice que las que son producto del accidente... Son ponderadas. ¿Todas? Son ponderadas. En lo civil. Ah, no, en lo civil sí. No me esconda la carta. No, estamos hablando del sistema. No, del sistema en lo laboral no. Una cicatriz en el cuero cabezudo de 20 centímetros o de 10 centímetros cubierta por celo, sí. Claro. No, eso es... Va en el rostro, en el brazo, sí, en la mano. ¿Eh? En el brazo no. ¿En el brazo no? En la pierna no. Solamente el rostro. No, mentón, rostro, oreja, párpado. Sí, lo cual es bastante discutible, ¿no? ¿No? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Les parece discutible? Es probable, sí, claro que se discute. ¿Y rostro? ¿Qué significa rostro? Esta es la otra historia. ¿De dónde a dónde está considerado rostro? Claro. Que un Scarface tiene que ser para que... No, porque unos consideran el rostro lo que es el límite de la facie, de la cara. Y otros consideran el rostro a lo que permite el escote de la ropa. Ah, Entonces, si es visible ahí, estaríamos dentro de lo que se puede poner. está bueno eso. Bien. Bueno. A ver. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Faltan 5 minutos. A las 9 terminamos. Lo que yo le quería decir es lo siguiente. Mañana consensuemos un horario para empezar. Yo diría que 9:15, nos demos 15 minutos de licencia, 9:15 estemos. Para el hecho de que, bueno, si hay gente que viene a las 10, se va a perder un rato de clase. Porque a las 12 en punto vamos a terminar. 12 en punto termina. Por eso, 9:15 a 12, haremos un pequeño intervalo y seguimos. Bueno, ustedes saben que la ergonomía es fundamental en el tema postural. Y entonces acá se habla de la fuerza, duración del trabajo, esfuerzo repetitivo, postura extrema, estrés de contacto, en fin. Son todas cuestiones ergonómicas
que eso también está en la resolución 295 del 03, que muchas veces el perito no tiene en cuenta. Y lo tiene que tener en cuenta el interrogatorio. Claro, más responsabilidad tiene el abogado, porque el abogado tiene que señalar la violación de los aspectos ergonómicos. Y la verdad que esas resoluciones, si están bien aplicadas, bien planteadas, y la RT no ha sido muy prolija, no tienen forma de escaparse. No se puede escapar. Tiene razón, incluso la RT es prolija en ese sentido. Cuando mandan a la recalificación o para ver si puede reingresar al puesto, mandan y vos le decís, el puesto de trabajo es aquel, porque muchas veces los empleados cambian o rotan de trabajo, de puesto de trabajo. Dice, ¿cuál? En el archivo de sueldo dice, a ver, Sí, no ocurre nada. Bueno, peón. sí. Vos lo llevás y contás el trabajo que realiza, se fija como por lo que le pasó no es nada, o sea, no hacen el estudio que corresponde, no está bien pericado, hacen el informe, puede volver a sus tareas habituales porque no pasa nada y no tiene ninguna incapacidad. Pero en realidad el trabajo no es ese, porque al rotar tal vez no puede hacer lo que hacían en otro puesto de trabajo. Pero por eso ya quien hace la recalificación es la terapista ocupacional. Bueno, La ella, pero cuando terapista vamos... ocupacional va al puesto de trabajo, mira, y busca el mejor puesto de trabajo a las nuevas circunstancias del trabajador. O sea que lo ideal sería que el abogado pida como un perito una terapista, si hay una... Siempre la tiene que tener, porque incluso la Pero no está nunca en los juicios, ¿eh? no, debería, No, Por no. lo menos la pericia tendría que estar el Mire que yo tengo expedientes sobre el lomo. No hay terapista. No, ni siquiera en las acciones civiles. Pero la RT tiene una terapista, es la que va. Sí, bueno, pero... Pero no representa perito. Claro, si amerita recalificación no lo van a decir, se lo guardan. Es lo mismo Va- con las consideraciones de la CIMAC. Dice, no es enfermedad profesional porque las CIMAC no son las que causaron la enfermedad profesional. Pero dice que el taje lo manda a la RT. Entonces, Claro. como médico de parte, yo tendría que tener mi perito Claro. que me haga la determinación de ruido, que me haga la determinación de vibraciones, que me haga la determinación de los... Sí, lo que pasa es que muchas veces ocurre lo que decía la doctora hoy, va a la empresa y la empresa desapareció o cerró o cambió el establecimiento o quebró y entonces, claro, es imposible. Bueno, esta resolución es lo que yo le decía, que es reglamentaria del decreto, a su vez, del decreto reglamentario de la Ley de Higiene y Seguridad, de resolución en 295. Porque es muy importante, principio y método de ejecución básico. Establece la adopción de las medidas para proteger la salud y la vida del trabajador, los medios científicos y técnicos adecuados y actualizados que hagan a los objetivos de salud y seguridad. Esta resolución yo la uso mucho en la sentencia, para fundamentar la sentencia. Cuando se trata de traslado, levantamiento de peso o traslado de objetos y problemas osteoarticulares, la incapacidad de esos casos, esta resolución la uso mucho. ¿Ve? Acá tiene otra, del 2015, está bastante nueva, traslado, empuje o tracción de objetos pesados. Límites para operaciones de manipulación manual vertical y horizontal y para la masa acumulada en relación a la distancia. Límites para las operaciones de empujar y tirar y se aplica a los adultos de buena salud teniendo en cuenta fuerza, frecuencia, duración, altura de agarre y distancia. Es muy importante esta resolución que los médicos la vean, porque la pueden citar incluso, pueden citarla, sí. En relación a esto, quería preguntarle, ¿cómo se consideran las hernias discales que aparecen en un trabajador? Obviamente, generalmente en el examen profesional no están determinadas y aparecen después por el esfuerzo y se terminan por venir, que no tengan compromiso radicular y no hayan sido operadas. ¿Tienen que operarse primero para otorgar su incapacidad? Después de otorgar su incapacidad, no estando operados. Y yo creo que es un tema médico. Es decir, es un tema médico que ahí tendrá, porque si ya viene como si ya viene
Puede suceder que el trabajador esté todavía en la empresa y no quiera accionar contra la empresa y la tenga la RT a mano y dice, bueno, me tengo que operar. Y la opera. Y después se ve. ¿Eh? Claro. No lo hace. Y si no lo hace, le tiene que dar la incapacidad. Le tiene que dar la incapacidad como esté. Le da la incapacidad como esté. Si no, Pero muchas veces hay una imposibilidad física tremenda para poder trabajar. Entonces, ¿qué hace? Se opera por el sistema social de la cobertura. de la obra social. Y nosotros, yo por ejemplo, he reclamado ante la superintendencia y me han reconocido, me han visto excluida como única hernia en la columna en general sana y se la han aceptado. No ha habido ningún problema y la han indemnizado. No hay problema. Y queda con una incapacidad, a pesar de la operación. Por el sistema laboral. No, por el sistema laboral, sí, obvio. Bueno, este es nuevo, de hace poquitos días. Esto, la verdad que no... Procedimiento para el rechazo de enfermedades profesionales. Relación de hecho, descripción de la sintomatología imperante, el puesto de trabajo y las tareas habituales. Examen médico del damnificado, estudios complementarios, exámenes médicos en salud, mapas de riesgos del establecimiento, relevamiento de condiciones de medio ambiente del trabajo. Ahora, esto, si se hiciera bien, esto no se hace bien. Si se hiciera bien, sería importante. Claro que sí, pero ni siquiera se lo controla, dice, por auditoría médica y no fue a la RT. Bueno, pero esto es, una fórmula. ahí si el abogado lo plantea bien y estudia esto, va a decir, ah, no me lo dio, pero no cumplió con esta resolución. No cumplió con esta resolución. Bueno, esto es muy interesante. Yo tengo hoy un video, no se lo voy a pasar porque es muy largo, pero se los recomiendo. Fíjense que está ahí en esa página web, micrositio Árbol de Causa. Este es un trabajo muy interesante que se hizo. Ahí también era en la época que estaba Verón y que estaba Carlos Rodríguez. El método del árbol de causas es un método inventado por los franceses. Es muy interesante. Y que como el Seil Piete está Nefa tiene mucho contacto con los franceses, y la licenciada Giraudo, exacto, Esther Giraudo, es la que hizo este trabajo sobre el libro de Robert Villate. Es muy interesante porque ahí establece una serie de... Yo, digamos, si hubiera sido corto lo pasaba, pero, no sé, debe durar más de media hora el video. Y aparte tiene, en la misma página, tiene todos los formularios que hay que llenar. Pero es muy interesante. Quizás está desactualizado tecnológicamente, los dibujitos son son de hace, no sé, esto se hizo en 2005. El CD interactivo es de 2005. Pero ella es la que ha dado clase en el posgrado de medicina del trabajo. No, sí, la conozco mucho. La conozco mucho porque yo hice la maestría de Ciencias Sociales y bueno, la conozco ahí, somos amigos y hemos trabajado juntos con Nefa en esta cuestión. Y ella conoce mucho de condiciones y medio ambiente de trabajo, muchísimo. Pero vale la pena este CD interactivo verlo. Sobre todo, bueno, acá no hay ingenieros, pero yo diría que si hubiese ingenieros o relacionistas del trabajo, esto es muy interesante verlo. Porque el caso es un tipo que viene en una fábrica con el camioncito, un camioncito interno de la fábrica, dobla medio fuerte, estaba lloviendo, y se le caen, trasladaba toda una serie de objetos y se caen. Y caen justo en la puerta de la fábrica. Venía un operario en una moto, bastante apurado, se ve que estaba llegando a trabajar. Cuando desemboca en la puerta de la fábrica, estaban todos los objetos que habían caído del camioncito, que dio la vuelta media cerrada, y en la curva el acopladito no tenía baranda, y se cayeron todos esos objetos. Viene el de la moto, se lleva por delante las cajas esas que se habían caído,
y se rompe la rodilla y la mano. Entonces, a partir de ahí, se hace un análisis del árbol de causas de responsabilidad. Es extraordinario porque, dice, acá no es un problema individual, dice, es un problema colectivo del lugar de trabajo, y acá no se trata de que si fue culpable el que dobló con el camioncito rápido, o que el otro venía medio dormido y se lo tragó, no. Es un problema que la circulación, evidentemente, de cosas en la fábrica, y bueno, y hace toda una investigación del árbol de causas, es muy interesante. Pero esto no se ve en ningún juicio. Es más, usted dice árbol de causas y te miran y dicen, ¿de qué está hablando usted? Es muy interesante. Bueno, la normativa nacional, yo diría que dejemos acá, pero fíjese lo que yo les decía. El protocolo del convenio 155, protocolo adicional del 2002, creo que es. El término enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Obviamente que siempre el abogado del diablo está en todas las posturas. ¿Qué me va a decir la RT? Sí, está perfecto eso que dice, pero eso debe sujetarse a la legislación interna de cada país. Y la legislación interna de cada país, en nuestro caso, es muy clara. Nosotros tenemos un listado de enfermedades, y si no está en el listado, amigo, marche preso. Ahora, es discutible, pero si está bien planteado y me prueba el nexo causal con el trabajo, yo creo que por este artículo es de superior jerarquía normativa que el decreto. Es un convenio de la humanidad, un convenio firmado por todos los países miembros de la OIT y los sectores estatal, empresario y sindical. Tiene que estar por encima de un mero decreto. Pero bueno, es un tema para pensarlo, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos? O sea, ¿no es habitual que cuando se haga la pericia se apele al convenio 155? No. No, los abogados no conocen el convenio 155 y no lo invocan. Pero tampoco se puede plantear así en el aire, sino que hay que demostrar una relación causal bien directa entre exposición. Tiene que ser un caso que, por ejemplo, el caso de las cicatrices, podría ser. O el caso de la... Claro, ahí está. 11 años ininterrumpidos que trabajó en exposición. Claro. Bueno, mañana terminamos acá. Mañana yo voy a dar unas precisiones para que a ustedes les quede bien claro cómo es la vía sistémica, y después creo que arrancamos con la acción judicial, las características, la diferencia entre la especial o sistémica. Tenemos el daño psicológico, factores de riesgo, vamos a ir medio rápido, pero vamos a hablar algo sobre eso, y nos vamos a dejar una hora para los trabajos prácticos. Así que vénganse preparaditos, porque mañana van a tener que trabajar un poquito.